El día de hoy vamos a tener un pequeño tutorial de las herramientas que nos ofrece Autodesk para la realización de nuestra área, que es la introducción a CAM y la manufactura avanzada. Esto involucra dos áreas fundamentales que son SIM y FMS, que son procesos de manufactura integrada por computador, y manufactura flexible o sistemas de manufactura flexible. Dentro de esa área podríamos ver el concepto de lo que es CAD y CAM, planteando que es el diseño asistido por computadora y manufactura asistida por computador. Hacen referencia al software que se utiliza para diseñar y fabricar los productos, simple y llanamente. CAD consiste en usar las tecnologías informáticas para el diseño y la documentación del diseño, y las aplicaciones CAD-CAM se utilizan para diseñar un producto y para programar los procesos de manufactura, especialmente el mecanizado por CNC. El software CAM usa los modelos y ensamblajes creados desde el software CAD para generar las trayectorias de herramientas que dirijan las máquinas encargadas de convertir los diseños en piezas físicas. El software CAD-CAM se utiliza generalmente para maquinado de prototipos y piezas terminadas. Autodesk se asoció con varios líderes de CAM de la industria para brindar a los clientes acceso a las herramientas que se necesitan. Los software de AutoCAD e Inventor tienen interoperabilidad total con productos de manufactura como HCAM, Inventor CAM, Gibbs CAM y Master CAM. Estos software son los principalmente utilizados por la industria para realizar el proceso de comunicación entre el CAD y el CAM. La red de desarrolladores de Autodesk ADN brinda una variedad de herramientas CAM que funcionan con Inventor y AutoCAD, con más de 1000 socios solo de AutoCAD. ADN brinda una gama completa de productos asociados para la manufactura, pero principalmente yo les voy a presentar lo que es el HSM de Inventor. Inventor plantea una solución CAD desde Autodesk en donde se observan principales configuraciones y se hacen lo que es el modelado paramétrico de piezas sólidas, y allí podríamos establecer una pieza sólida, podríamos diseñar estableciendo planos y estableciendo diferentes bocetos, todos los parámetros a trabajar dentro de un diseño. Aquí, por ejemplo, tenemos un boceto en 2D, en donde tendríamos unas dimensiones principales, en donde la base tiene una cota de 23 milímetros. Pues aquí ya está limitada porque todos los parámetros están realizados, entonces ya está totalmente acotada nuestra pieza. Tendríamos una dimensión de 13 en este espacio, una dimensión de 15 en altura, en la arista de la altura, una cara plana de 5 y una cara posterior de 20 milímetros. Estas unidades están en milímetros. Igual, si queremos cambiar las propiedades, pues simplemente le damos a parámetros de documento y las unidades, y pasamos a pulgada, por ejemplo, le damos a aplicar y le damos cerrar, y él nos modifica los parámetros o las dimensiones de nuestro diseño. Pero para efectos de practicidad vamos a utilizar los milímetros y vamos a trabajar sobre esta pieza. Resulta que esto es el modelado paramétrico. Allí tenemos todas las dimensiones de las cotas, y es una cota sencilla, es un sólido regular, donde no tenemos una curva particular que nos pueda ejercer un proceso de maquinado un poco riguroso o alejado de lo que podamos trabajar para este primer video tutorial. Existen diferentes herramientas dentro del CAM, que CAM, el HSM, es un software o un plugin que se instala sobre el Inventor y nos arroja estas herramientas principales, en donde se subdividen en la ruta de herramienta, trabajo, taladrado, fresado en 2D, fresado en 3D, fresado de varios ejes si tenemos cuarto eje y quinto eje, herramientas para el torneado o procedimientos o procesos
en donde podríamos realizar el torneado, un corte si tuviéramos un perfil en 2D y la isométrica de las herramientas para establecer cuál es el plano a trabajar. Principalmente lo que debemos asegurar es que nuestra pieza, si estamos trabajando en una máquina XYZ, tenga esta estructura sobre el modelo paramétrico. ¿Por qué esta estructura? Porque el eje Z siempre debe ir estableciendo un cambio de altura y la herramienta debe aparecer sobre la cara superior y debe ejercer el maquinado sobre la parte superior de nuestra pieza. Asumiendo que lo que tenemos en un inicio es una pieza de material bruto, totalmente rectangular en este caso, podríamos decir que, o configurar que esta pieza tiene alrededor de 23 milímetros en la parte inferior, 20 en esta cara, y arriba también tendría los mismos 23, y de profundidad tiene 33 milímetros. Entonces es un polígono regular, y podríamos también plantear que el eje Z es donde va a actuar la herramienta. Estableciendo un poco la relación de la ruta de herramientas, esta parte nos sirve principalmente para configurar cómo nos va a generar el software CAM el archivo para comunicarlo o para enviarlo a la máquina CNC. Aquí vamos a configurar en ruta de herramienta la simulación. Si queremos simular, aquí nos muestra la ayuda, que simular muestra una vista preliminar y simula las rutas de la herramienta y el arranque de material. Lo que nos hace es que nos muestra gráficamente cómo se quita o se remueve el material para poder hacernos una idea de cómo se va a realizar el proceso de manufactura que estamos aplicando. Hay que recordar que la manufactura se divide en procesos o en creación de trayectorias, en donde planteamos cuál va a ser la ruta o la trayectoria que va a circular o hacer nuestro usillo, y esos procesos pues nos definen cómo se va a realizar el maquinado. ¿Qué es lo primero que se debe hacer cuando trabajamos con un software CAM? Configurar el primer parámetro importante en el maquinado, que es las propiedades del material, que son sus dimensiones, y especificar el sistema de coordenadas de trabajo. El sistema de coordenadas de trabajo es principalmente decirle cuál va a ser el cero pieza de ese elemento para que el sistema o el software empiece a manipular todas las coordenadas en base a un eje de referencia o a un parámetro de referencia. Allí se establece que para los parámetros de configuración, lo primero que debemos hacer es configurar las propiedades generales, que es las dimensiones, y el segundo ítem es especificar el sistema de coordenadas. Vamos a ingresar a la pestaña configuración y verán que nos aparece esta ventana en la parte derecha. En la parte derecha ofrece los tipos de operaciones, y hay que aclarar que las operaciones son los procesos de los cuales les vengo hablando, que es el fresado, el torneado, que es la operación que vamos a realizar, y un corte si estamos hablando de una cortadora láser, una cortadora plasma, o por corte de hilo de agua. Entonces, principalmente estos son los procesos que podemos configurar dentro de HSM para trabajar con una máquina CNC, sea fresadora, sea un torno, o sea una fresadora torneado, o sea una herramienta de corte en 2D. Aquí escogemos el tipo de fresado o el tipo de operación como fresada. ¿Por qué? Porque resulta que esta operación se puede realizar, o esta pieza se puede realizar con una fresadora. Un torno pues no se utiliza por lo general para una pieza rectangular como esta,
Y vamos a configurar también el eje de coordenadas. El eje de coordenadas se puede distribuir o se puede configurar de diferentes maneras. La orientación del eje de coordenadas la especifica según la selección que se coloque en esta parte. ¿Qué es la orientación? La orientación define el plano de mecanizado. Principalmente ¿para qué? Para poder trabajar sobre el eje Z, y ese eje Z debe apuntar en dirección contraria al plano de mecanizado. El plano de mecanizado es el plano que vamos a desbastar o al cual le vamos a quitar un aporte de material, una parte importante, que en este caso sería la cara superior. Allí este menú me despliega diferentes opciones. El menú desplegable proporciona estas opciones para definir la orientación del plano de mecanizado XY y los ejes de giro Z. Podríamos tener la opción orientación del modelo. Utiliza la orientación de la pieza actual para la orientación del sistema de coordenadas total o el sistema de coordenadas de trayectoria. Este sistema de coordenadas va a utilizarse a partir de este sistema o de este sólido. Yo les recomiendo como sugerencia que siempre trabajen la pieza sobre la cara que se va a mecanizar. ¿Por qué? Porque resulta que cuando estamos realizando la pieza no nos fijamos muy bien de los ejes de coordenadas y la diseñamos en un eje y nos tocaría rotarla para que nos quede con el eje Z en el plano a mecanizar. Pero bueno, eso no tiene ningún inconveniente, simplemente rotar la pieza en su eje coordenado. Seleccionar eje o plano Z y eje X. Seleccione una cara o una arista para definir el eje Z y otra cara o arista para definir el eje X. Eso si no tenemos la pieza ubicada correctamente. Aquí dice que X se puede voltear 180 grados. ¿Por qué? Porque el plano a mecanizar puede ser por encima o por abajo. Seleccionar el eje o plano Z y eje Y. La cara, aquí es para poder ubicar o rotar automáticamente nuestra pieza. Vamos a trabajar con la parte de orientación del modelo porque ya lo tenemos orientado de la manera correcta y nos dice que el Z es hacia la parte superior. El punto 0, el punto del cuadro de material, podríamos seleccionar el origen de 4 formas. Una de ellas es el origen del modelo, que utiliza el origen del sistema de coordenadas en la pieza actual. Punto seleccionado, que es seleccionar un vértice o una arista para un origen del sistema de coordenadas. Y un punto del cuadro de material, que selecciona un punto en el cuadro delimitador del material para el origen del sistema de coordenadas. El punto del cuadro del modelo selecciona un punto en cuadro delimitado del modelo para el origen del sistema de coordenadas. Pues no es habitual utilizarlo, pero surgen necesidades cuando no se tiene acceso directamente sobre el 0 pieza. Normalmente yo utilizo el origen del modelo, el origen del modelo o el punto seleccionado para poder tener este despliegue sobre el plano de referencia. Vamos atrás y vamos a seleccionar el punto del material, punto de cuadro del material, y seleccionamos la herramienta, lo ubicamos en el eje que nos parezca o donde tengamos ubicado el 0 pieza de nuestra fresadora. Allí seleccionamos el 0 y asignamos la opción aceptar. Hasta aquí ya nuestra pieza tiene toda la parte de configuración, y si queremos volver a configurar, pues necesitaríamos volver a esta pieza, a algo que se me olvidaba. Aquí estamos configurando, estamos accediendo a la parte del tipo operación y la orientación en el eje de coordenadas. También podremos seleccionar el material. ¿Por qué el material? Porque resulta que normalmente nosotros colocamos o asignamos una pieza de material bruto para un elemento
y ese material bruto debe tener unas dimensiones mayores al elemento que queremos fabricar o que queremos construir. Ese elemento puede tener un cuadro de tamaño fijo, un tamaño relativo a otra pieza o a la pieza que estamos diseñando, o puede ser un cilindro de tamaño fijo, puede ser un cilindro de tamaño relativo, y puede ser desde un sólido, si lo que hicimos fue, por ejemplo, un molde fundido, en donde más o menos se asemeja a la forma que nosotros tenemos y asignamos un cero pieza sobre esa pieza. Yo acostumbro a utilizar el cuadro de tamaño relativo. ¿Por qué? Porque es relativo al cubo que tengo diseñado y le doy simplemente un desfase. ¿A qué se refiere un desfase? Un desfase quiere decir que va a tener cierto material aportado sobre el cubo que necesito construir o sobre la pieza que necesito construir para que me deje o me permita remover cierto material. En este caso estaríamos hablando de 1 milímetro, que es el desfase lateral del material, un desfase superior de 1 milímetro, y desfase inferior pues es la base que nosotros estamos acostumbrados o la sujeción que se les coloca. Aquí normalmente pues no le coloco ningún desfase, porque habitualmente si quiero construir esta pieza necesito llegar hasta el fondo y ya luego necesitaré otro proceso de corte para eliminar o para cortar esa pieza sobre una base que tenga otra dimensión, pero eso ya son procesos de maquinado en donde es sentido común el utilizar una pieza más grande para la sujeción. Redondear por exceso al más próximo. Este normalmente es un proceso en donde se especifica el incremento de redondeo para el tamaño del material. Resulta que normalmente se tienen un redondeo, un material que tenga algún tipo de borde que no sea un vértice. Entonces ese redondeo pues, nos serviría para ese tipo de material. En este caso nos daría que la anchura es de 25 milímetros, la profundidad de 35 milímetros y la altura de 21 milímetros. Entonces allí simplemente agregamos 1 milímetro en la parte superior, nada en la parte inferior, para que nos arrojara 21 milímetros porque de altura tiene 20 milímetros. Y en la profundidad pues tenemos 33 y a cada lado, a cada costado tenemos 1 milímetro, por eso nos da 35 y el ancho nos da 25 milímetros. Estas dimensiones pueden ser de tamaño fijo, pero no es estrictamente necesario. Ese tamaño fijo nos da el ancho, nos da el centro, nos da la profundidad y demás parámetros que podamos configurar. Yo acostumbro, como vengo de un sólido, acostumbro a colocar que sea de tamaño relativo con estas dimensiones para decir que lo que voy a desbastar es 1 milímetro. Y aquí configuramos cómo queremos que se llame nuestro programa. Yo acostumbro a colocar 20-20, en este caso coloquemos 90-90 para que nos coloque, y un comentario del programa que queramos que salga, donde le decimos pieza de prueba 1. Allí él nos coloca ese parámetro y nos asigna ese comentario. Para mecanizar podríamos configurar diferentes o múltiples sistemas de coordenadas desfasados cierto valor o desfasar la coordenada con respecto a la que está programada. Eso se hace manipulando el archivo de código ISO, en donde simplemente se mueve el eje de coordenadas, la posición que queramos, yo acostumbro a colocar 0, y la anulación del sondeo en el SCU, en el sistema de coordenadas único, en donde no se hace ningún tipo de sondeo. Si tuviéramos múltiples sistemas de coordenadas desfasados, ya tendríamos que trabajar con los parámetros G54, G55, si estamos hablando de fresas FANUC o FAGOR, y allí se colocan las coordenadas que vamos a trabajar. Pero esto es principalmente la configuración. Aquí ya tenemos nuestra pieza totalmente realizada
y vamos a tener este material. Ahora van los procesos que vamos a realizar sobre ese material. Lo primero, o lo que se acostumbra a realizar, es una fase de planeado. Cuando seleccionamos el planeado, la cara, el face, dice que es cómo vamos a realizar la cara superior de nuestra pieza mecanizada. Esa cara superior tiene una herramienta que habitualmente pues debemos seleccionar, y aquí tenemos las herramientas de nuestro proyecto. Podríamos seleccionarla por tipo, por material de la herramienta, por refrigerante, pues yo acostumbro a filtrarla por tipo. Trabajo mucho con fresas planas. Las fresas planas pueden venir de cualquier dimensión, y vamos a realizar un planeado con una fresa de 25 milímetros o de 1 pulgada para realizar el planeado. Le damos a seleccionar y ya nos aparece la herramienta en la parte superior y la observamos de esta forma. Allí nos apareció la herramienta de fresado ubicada en el 00, eso no implica. Y la segunda etiqueta es la geometría. La geometría es dónde va a ser el planeado. Entonces aquí seleccionamos el material. En este caso, por omisión, está en la cara superior. No debemos hacer ningún cambio porque se ubica en la cara superior. Y vamos a trabajar con estos parámetros para establecer qué tanto va a bajar esa herramienta y va a subir para realizar cada uno de los pasos. La altura de retracción se refiere al desfase incremental de la altura de retracción. Es decir, si yo quiero mecanizar sobre el eje 0, es la altura a la cual voy a llevar para arrancar en eje Z de manera lenta el acercamiento hacia la pieza. Y recuerden que en una fresa debemos cuidarle mucho el filo, porque la manera de insertarlo sobre un material es de lado, preferiblemente de lado, y no bajarla directamente como está en la imagen hacia el material. Debemos asignar una velocidad lenta en Z y acercar al material en donde esté libre y acercarlo de manera lateral para que el ángulo de corte sea lo más exacto posible. ¿Qué otro parámetro se configura? La altura del avance, la altura superior, altura inferior, parte superior del modelo, parte inferior del modelo, parte superior del material, parte inferior del material, contornos, la selección y el origen absoluto. Aquí lo vamos a dejar como está porque la altura de fase es 10 milímetros, se acostumbra a que suba 1 centímetro. La altura de retracción es 5 milímetros, que es hacia donde va a ir, que es en este caso el plano verde. La altura superior se va a realizar, están en el mismo sitio, la altura de avance y la altura superior. De hecho, podríamos irnos a 7 para ver la diferencia, y si observan que este plano se movió para la retracción, pero normalmente pues se coloca a la misma altura de la altura del avance. A partir de allí es que va a avanzar lento, de forma lenta. La altura superior no le vamos a colocar ningún desfase porque queremos que lo haga sobre el 0. Y la parte superior, si queremos que haga alguna simulación, pues normalmente le podemos colocar 2 milímetros para que lo haga un poco superior ese maquinado, como si estuviéramos haciendo una simulación. Pero dejémoslo en 0 para no tener ningún inconveniente. Aquí vamos a ver la altura inferior. La altura inferior está a 0 milímetros de la misma forma, y sé que es la parte superior del modelo. Entonces allí es donde vamos a hacer el maquinado o el planeado de esa pieza. Ahora vamos a configurar lo que se llama tolerancia. La tolerancia es la que nos dice qué tan exacto, qué tan preciso quiero
ese planeado. Yo acostumbro a dejar 0.1 porque yo no hago piezas que sean estrictamente para diseño. Aquí se puede configurar, se puede plantear que el 0.1 milímetros de tolerancia es más que suficiente para una pieza que estemos maquinando con un fresado convencional, pero podríamos requerir 0.01, que tampoco es descabellado. La dirección de la pasada sí es importante, porque podríamos tener una pasada en el eje X o en el eje Y o a 45 grados. Observen aquí la imagen donde se especifica la dirección. Aquí estamos una dirección de pasada a 45 grados en la parte derecha y una dirección de pasada a 0 grados. Aquí estamos planteando una extensión de la pasada, que es cuando la distancia para extender las pasadas más allá del contorno de mecanizado. Ojo, esta es con referencia al contorno de mecanizado, que es el plano amarillo que observan allí. También podríamos observar, hagámoslo a 90 grados para que ustedes observen algo, y la extensión de la pasada se hace principalmente es qué tanto vamos a sobrepasar del material o la distancia para extender las pasadas más allá del contorno de mecanizado. Observen que hay una similitud entre desfase, que deberíamos decir que el desfase es lo mismo que extensión de pasada y es con respecto al contorno. En cambio, el desfase de material es con respecto a la pieza. Entonces ya ahí empezamos a configurar este desfase. Entonces, si queremos que este desfase sea de 1 milímetro, lo podríamos tener. Y la sobrepasada, pues coloquémosla, que la sobrepasada especifica qué tanto queremos que pase sobre el material a nuestra pieza. Por lo general se coloca 95%. Entonces 9,5 especifica 95%. Y si queremos varias profundidades, pues podríamos configurar esto. Aquí no se puede configurar porque lo que queremos, esto es para colocarlo a 1 milímetro y a pasos diferentes para la reducción de desbaste. Pero como es un planeado, no necesitamos bajar. Esta la vamos a ver un poco mejor en el vaciado. Le asignamos aceptar y él nos coloca la operación con esta herramienta. Observen muy bien dónde colocó las piezas. Las piezas las coloco en la parte superior para decir o para colocar que la inserción de la fresa trabaje directamente sobre este elemento. Miren que acá está ligeramente superior sobre esta salida, pero si colocamos la simulación vamos a observar que la pasada, vamos a observar que la pasada se trabaje directamente. Observando, aplicaríamos que el planeado va a pasar sobre esta superficie y vamos a simularlo. Utilizamos la herramienta simular y vamos a ver que el planeado se va a realizar. Dirán, bueno, pero ¿por qué lo realizó sobre esta parte superior? Y es porque la herramienta ya pasó por toda la longitud del material. Entonces aquí observamos que esta herramienta ya planeó esta superficie. Entonces esta es la herramienta o la operación de planeado o de cara de nuestro Autodesk HSM. Le damos guardar y él ya nos genera, si le damos generar, nos genera el código que podríamos observar en esta parte, ejecutar un procesamiento. Aquí podríamos darle nombre al código
En este caso nos generó el 9090 con un comentario. Le damos publicar y ya me lo guarda en mi punto, en donde le damos guardar. Nos abre un editor así como 5 o como otros editores de texto para software NC, y nos coloca que es fresado y nos abre el código que nos plantea esta solución. De hecho, aquí podríamos tener funciones de simulación. Vamos a simular una animación sólida, vamos a simularlo, la pieza, y vamos a observar qué es lo que hace. Vamos a simular la ventana, qué es lo que hace, así como el 5, y observamos qué es lo que hace nuestro simulador. Vamos a aumentar un poco la velocidad, alejar un poco. Igual aquí podríamos acercar o podríamos ajustar a la ventana esa pieza. Allí lo está haciendo como si fuese una pieza de otra dimensión, pero observen la similitud que hay entre este editor y el 5 EDT, que es uno de los tradicionales para hacer este tipo de operación. Vamos a ver con la animación sólida cómo se porta. Y observamos cuál es el recorrido, pero como estamos sobre 0, pues él asume que la pieza está sobre 0. Entonces observen que él aparentemente hace este corte. Entonces podríamos ajustar la herramienta, el tipo de herramienta que tenemos. En este caso, la herramienta que tenemos no es esa, sino es esta de 20-25 milímetros, ¿no? No es una de las que tenemos aquí. Coloquemos una de 20, aceptar, y vamos a simular. Entonces observen que prácticamente esta pieza nos está simulando aquí me hizo lo mismo. Esta es T1, asignar a T1, la de 2 milímetros no, sino la de 20 milímetros. 20 milímetros, asignar a T1, aceptar. Ahora sí, ok, así es. Ahí ya me lo tomo. Ahí ya podemos, ahí estamos planeando. En esto es muy parecido al 5, este editor, y allí está pasando nuestra operación. Podríamos crear archivos de simulación, pero esta es la operación que estamos trabajando sobre el HSM. Observarán, pues es una interfaz muy agradable y es la que utilizaremos para simular nuestras piezas de diseño. Hasta aquí pues